Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Debate de la Semana. Hoy tenemos un tema sumamente interesante que ha ocupado la atención de la opinión pública nacional por muchos tiempos, meses, incluso 3 años ya. Se trata del tema de la prisión preventiva y de la prisión domiciliaria, y vamos a enfocarlo específicamente sobre el tema del ex procurador general de la República, el doctor Jean Alain Rodríguez. Y tengo 4 reputados abogados aquí conmigo, invitados especiales: el doctor Julio Curi, el doctor Francisco Álvarez Martínez, el diputado del PRM Alexis Jiménez y el licenciado Valentín Medrano Peña. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué significado tiene y cuál es la diferencia real? ¿Y en qué nivel se encuentra en estos momentos la justicia dominicana como consecuencia de las cosas que están sucediendo en la supuesta lucha contra la corrupción administrativa? Empezando por mí. Sí, claro. ¿En qué posición está Miguel? El señor Iturindí está en el suelo. Perdona a la teleaudiencia que uno se sonría, pero son cosas que suceden fuera de cámara, de las que ustedes no bueno, han podido ser las que suceden fuera de cámara son las peores. Las águilas no se pagan. Sí, las águilas no se pagan, evidentemente. Nada, Miguel. Y se sienten que las águilas no se pagan. Sí. Diría, para responder tu pregunta, que los juzgadores, salvo honrosas excepciones, están de rodillas ante el órgano persecutor, como consecuencia de lo cual se ha venido aplicando, digamos, una justicia un tanto populista que responde más bien al morbo que se ha exacerbado desde sectores interesados, ¿no? La prensa, redes sociales, y lejos de administrar justicia con objetividad e incluso hasta con imparcialidad, lo que se está haciendo es pasar una especie de rasero, no sé ni siquiera qué eufemismo utilizar para no ser muy hiriente, pero lo cierto es que estamos lejos de que la justicia que hoy se administra sea la deseada en base a el convencimiento de los juzgadores de que la norma que cual que fuese que estén aplicando responda a criterios objetivos. Antes de adentrarme en el tema específico por el que tú nos has convocado, tú me has hecho esta pregunta a todos aquí nosotros: ¿en qué situación está la justicia? Y esa es mi posición. Yo me refiero a la justicia represiva, a la justicia penal, porque es la que concierne al debate. No sé qué opinión tendrán los colegas sobre el tema, pero esa es la mía propia, ¿no? De que hay muchos jueces acobardados, hay una especie de reinado de terror diseminado desde lo más alto del Ministerio Público para que los jueces sean más bien prêt-à-porter, jueces a la carta, que den decisiones que les favorezcan, salvo excepciones como el caso, insisto, por el que tú nos convocas, pero yo de eso hablaré más adelante en otro turno. Ahora quisiera escuchar la opinión de los 3 abogados restantes. Bueno, yo solamente le agregaría lo que dice don Julio, que nosotros tenemos una reconfiguración del aparato de justicia, porque la misma sociedad desde hace un par de años se ha tratado, se ha querido hacer parte de esa labor de juzgar, de dirimir un conflicto, pero de manera previa a un proceso real. Entonces, cuando la sociedad se lleva al proceso, yo diría a veces de rehén, y se venden titulares rimbombantes en diferentes medios, se genera una expectativa que al inicio parecería ser útil porque digamos que la sociedad se pudiera sentir incluso al unísono, solicitándolo o requiriendo algún tipo de justicia o lo que sea. Sin embargo, cuando se redirige de manera equivocada, sucede lo que hemos visto en los últimos meses, que es una resaca emocional de la sociedad. Cuando la sociedad cree, por ejemplo, que la prisión preventiva es el fin, que esa prisión preventiva es un ya ganamos, y luego sucede lo que debería suceder si se aplica el código, que es un cese o una variación, que es algo que se va a discutir un poco más adelante, la sociedad no debería sentirse mal por eso. Incluso deberíamos aplaudir que los órganos que juzgan están haciendo su trabajo. Cuando la sociedad siente que hubo algo mal en esa aplicación de justicia, cuando una persona se va a su casa a defenderse como debería, en libertad, o bueno, en algún tipo de libertad como hemos visto, y nosotros nos sentimos mal como sociedad, sabemos que hay un problema. Y yo siempre trato de decirlo de una forma muy ilustrativa, y es: el derecho, bien o mal, nunca va a ser suficiente para uno entender lo que es el concepto de justicia.
porque el concepto de justicia es una construcción subjetiva de nosotros como ciudadanos independientes y de la sociedad como un colectivo. Cuando se transforma la sociedad en juzgador, se promueve eso desde los medios y de una forma u otra las autoridades también se benefician de ello, estamos creando un monstruo que no es algo nuevo, ha sucedido desde la Inquisición. Usted habla de que los medios están suplantando a los tribunales. En una forma sí. En el enjuiciamiento de un acusado. Porque cuando tú ves y vamos a poner un ejemplo que no tenga nada que ver con el caso, si yo veo un titular que dice que fulano de tal mató a fulana de tal, pero eso es alguien que lo dice y lo vio desde lejos, ya la sociedad piensa que él es un asesino. Él tiene que hacer un trabajo ahora obviando obviamente una supuesta presunción de inocencia que ya no es tal, para desmontar una condena social que aún con una sentencia definitiva absolutoria no se desmonta. Claro. Doctor. Miren, yo creo que tenemos que verlo en contexto. Decía Ulpiano que justicia es dar a cada quien lo que se merece. Y mirando el contexto, la justicia, y a grosso modo, la justicia no debe ser lo que se dé solamente en un caso sonoro. Hay que ver lo que se da también abajo, el que camina a pie. Debe ser igual para todos. Por eso el símbolo de la justicia es una mujer con una venda en los ojos. También tiene el símbolo de equilibrio. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que ver? Y es lo que buscamos. Yo quiero ver el vaso no medio vacío, sino verlo medio lleno. Venimos de una pandemia. Desde hace 100 años atrás, desde el año 1918, no había acaecido una situación así. Y la justicia en este tiempo, inclusive nosotros de la Comisión de Justicia tuvimos que dar una ley, porque el TC así lo irimió, para poner a la Suprema Corte de Justicia en aras de que pueda estar en la legalidad en los temas de la justicia a través de los usos de medios digitales. ¿Qué quiero llamar con esto? Yo creo que la cosa, y ahora mismo recientemente aprobamos la ley de casación, que aunque no tiene que ver con la parte penal, porque esa la dejamos intacta, pero creo que en torno a la mora judicial, que es un tema importante y es lo que hay que hablar, va a mejorar. Ahora, ¿el sistema está bien? Yo creo que no. Por eso dimos una declaración donde nosotros llamamos a una mesa nacional de justicia y seguridad ciudadana, porque los dos elementos tienen que ver y se concatenan uno con otro. E inclusive hablábamos con el ex magistrado presidente, don Jorge Subero Isa, para que asumiera la presidencia de esa mesa nacional. Pero ¿qué es lo que andamos buscando? Y con Servio Tulio, a los fines de que asuma una secretaría ejecutiva, ¿qué es lo que andamos buscando? Es identificar qué es lo que está fallando. ¿Pero sería un organismo oficial dentro del Poder Judicial? No. ¿O sería una mesa independiente? Es una mesa nacional donde abogados como los que hoy me acompañan acá puedan ayudarnos con sus juicios, con sus opiniones, es enriquecer el país. Nosotros sabemos, y lo que hemos estado en el ejercicio, yo ya me he retirado un poco, no tanto como el hermano Valentín, que antes nos tocó estar llevando en la misma barra. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo la debilidad. Y si nos vamos al sistema penal, y no debe ser solamente el tema de la cantidad, debe ser de la cualidad. Nosotros debemos ver que las decisiones que se den en materia judicial, tanto, y me voy en el área lato sensu, en el área completa, se respondan a criterios de calidad. Si es en el área penal, si es en el área civil, si es en el área inmobiliaria, y creo que se va a conseguir. El tema de la ley de uso de medios digitales va a mejorar el sistema. Ahora, ¿qué adolece? Y es de la parte que hemos visto. El Ministerio Público tenemos que fortalecerlo. Nosotros tenemos un código, la ley 7602, Código Procesal Penal, que es garantista, adelantado. Un código penal anquilosado del año 1884. Oiga lo que estamos hablando. Y con ese código penal nosotros estamos aplicando un procedimiento con todas las garantías.
Pero tenemos a Valentín, y no a mi hermano Valentín Medrano, a Valentín en la Defensoría Pública con unos jóvenes que salen bien preparados de manera técnica, que es la Defensoría Pública, con un Ministerio Público entonces que adolece de esa preparación, es la realidad. Quisiera escuchar al doctor Valentín Medrano Peña. Don Miguel, el país, colegas, amigos, mi compadre, mi sobrino, mi hermano. Yo creo que tenemos un problema de comprensión general del tema justicia y del tema derecho. No pocos dominicanos, diría yo, cuando hablé de que el compadre Alexis y yo compartíamos barra, habrán pensado que había alcohol en la misma. Porque no necesariamente la palabra barra significa más que exactamente un bar donde se expende, para muchos, donde se expende bebidas alcohólicas. Y aquí, indefectiblemente, esa falencia que tenemos en términos sociales para la comprensión del derecho a la justicia y el tecnicismo que arropa y obliga, se dan el lujo de ser jueces de calles. Por eso que ya los colegas han manifiesto y han fotografiado como una falencia existencial, sistémica que nosotros tenemos. El juicio paralelo, el populismo penal, que adoquina y que afecta y que daña. ¿Por qué? Porque de repente tiene más valor para la sociedad dominicana el criterio que esgrime un comunicador o un influencer con respecto a un proceso que toda la carga técnica que el mismo conlleva. Y de repente nosotros tenemos un estadio situacional en que la sociedad entiende, claro, debo salvar antes de ir a ese punto a donde quiero dirigirme, lo dicho por Álvarez Martínez, en el sentido, don Miguel, de que la falta de formación jurídica, de conocimiento técnico de la situación que comporta a los tribunales, de la situación que apodera, de las que están apoderados y conociendo los tribunales respecto, por ejemplo, a la figura jurídica denominada medida de coerción y prisión preventiva, que todavía incluso en términos comunicacionales podemos escuchar cuando se dice lo condenaron a 3 meses de prisión preventiva, como si fuera una condena y no una forma de sujeción de la persona imputada en un proceso al proceso mismo. Entonces, ante una situación como esa, ante una exacerbada situación de desconocimiento inabsoluto del proceso, nosotros no podemos tener una justicia plebiscitaria por aplauso, bajo ninguna circunstancia. Y entonces, volviendo al tema anterior, salvado de la situación de la prisión preventiva, que la gente no entiende, que simplemente tiene una función eminentemente de aseguramiento, de ver cómo la persona ha de acudir al proceso. Ahora, en el caso específico del ex procurador, que le impusieron una coerción de 18 meses, cumplido el plazo, se supone que tenía que ser enviado a su casa, ¿no? Pero sigue en prisión. Sigue en prisión, pero en prisión domiciliaria, es decir, que la coerción todavía continúa. Pero todavía hay gente, don Miguel. ¿Pero es normal eso? No es normal. Y ellos, bueno, Julio tiene una campaña de orientación de la ciudadanía, de lo que significa esa figura jurídica y de por qué se ha transgredido la misma, hasta cierto punto por qué el sistema de justicia ha prevaricado en perjuicio de la parte imputada, haciendo causa común con el populismo penal que ellos mismos atizan, que ellos propugnan y que ellos de alguna forma hasta solventan. Filtrando información. Haciendo de todo, porque por ejemplo, eso de conocer los procesos penales, filtrando información, dando datos referentes a un proceso, para que los medios de información vean una cara de la moneda y se hagan un juicio y orientando a la opinión pública a partir de esas filtraciones y sesgando y segregando
e impidiendo cual muro muro de contención impenetrable que haya igualdad en los medios de defensa en el juicio público que se hace. Ahora, no en el juicio público abierto y contradictorio ante los tribunales, en el juicio ante los medios, porque es una sola campana, una sola voz, con cargo al presupuesto nacional. Pero específicamente con el caso de la prisión, de la coerción al exprocurador. No debió ser enviado a su casa para ser juzgado en plena libertad como sucedió con los casos de Odebrecht. Sí. Ahí, porque todavía la coerción sigue. Sí, necesariamente, Miguel, para responder tu pregunta, hay que adentrarse en la teoría general del derecho, a la que penosamente le atribuimos muy poca importancia, incluyendo muchos jueces, pero es básica, es de capital importancia. Las normas jurídicas se dividen en dos, no hay una tercera categoría, principios y reglas. Las reglas son aquellas que tienen un antecedente fáctico y una consecuencia jurídica. Es decir, que tienen un supuesto de hecho que es aparejado en la misma norma de una consecuencia. Y el principio es una norma abstracta, abierta, no es un mandato imperativo, prescriptivo, sino de optimización que se aplica en la medida en que sea posible, fáctica o jurídicamente. Es la filosofía, filosofía del derecho. No, para el gran público es difícil, pero para los colegas que me acompañan aquí yo sé que no. Las normas del Código Procesal Penal que establecen el cese o digamos la duración máxima de la prisión preventiva como medida de coerción, que son el artículo 241, numeral 2, para los casos que no son complejos, 12 meses, y 370, numeral 3, para los casos complejos, 18 meses. Establecen, una vez alcanzada la mayoría de el plazo. La mayoría procesal, la mayoría sí, digamos el máximo de la prisión preventiva. Ese es el supuesto fáctico, procede el cese, se dispone el cese de la prisión preventiva. Esa es la consecuencia jurídica. Entonces, no estamos ante una norma principio, sino ante una norma regla. Las normas reglas están cerradas a la interpretación, o mejor dicho, se interpretan de manera disyuntiva. Si el supuesto de hecho se corresponde con la premisa de hecho normativa, entonces se le aplica la consecuencia que ella prevé. Yo no sé si estoy siendo muy técnico. No, se entiende perfectamente. Yo que no soy abogado, es lo una interpretación entiendo. restrictiva. Sí. Entonces, ¿qué debe suceder? Disponer el cese cuando un imputado es recluido preventivamente 18 meses, si el caso es complejo, como el del ex procurador. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los jueces? Verificar si el imputado ha cumplido 18 meses y disponer el cese, porque el código no prevé la posibilidad de variar la prisión preventiva por otra medida de coerción. Y me apresuro a aclarar que en otras legislaciones, como en la de Argentina, sí es posible que la prisión preventiva sea mutada después del límite, después del máximo de la prisión preventiva, por otra medida de coerción. ¿De acuerdo? Porque pero aquí no. Entonces, entre nosotros no se puede ponderar, no se puede lo que hacen los jueces, y por eso digo, atemorizados por la crítica de redes sociales, sobre todo. Ellos entonces imponen otras medidas que rebasan por mucho los principios de necesidad y proporcionalidad. Porque en ese mismo caso, si tú vas a variar la prisión preventiva por prisión domiciliaria, ¿qué sentido tiene colocarle un brazalete? ¿Para qué la fianza? Y un garante. ¿Para qué la fianza? Exacto. ¿Para qué otro le pusieron? Un garante. Impedimento de salida. Impedimento de salida. Es decir, y un garante. El doctor Julio Jacín es un garante no sé si es un garante para que no se fugue o es un garante para que realmente lo soltaran o lo enviaran a su casa. Solamente agregante ahí, el impedimento de salida es la máxima locura en ese asunto, como combinación, porque de hecho la prisión domiciliaria tiene un impedimento de salida de la casa. Sí. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Hemos estado conversando con 4 destacados abogados dominicanos sobre el tema de la prisión preventiva y la prisión domiciliaria, y nos estamos enfocando particularmente en un caso que es muy notable en el sistema, en la vida, en el país no se había visto una cosa parecida en muchos años, el caso específico del ex procurador general de la República, que está todavía preso en su hogar con grilletes, con fianza. ¿Por qué esas medidas adicionales de coerción? Porque ¿dónde podría fugarse en el caso hipotético de que se fugara
o que abandonara el país, ¿dónde se escondería? Porque está la Policía Internacional, Interpol. Y es una figura muy conocida, no se trata de un desconocido, se trata de una figura que durante 4 años ejerció la Procuraduría General de la República. Mire, yo pienso, solamente agregando algo que decía don Julio, que lo explicó de una forma, bueno, como él siempre lo hace. La pregunta sobre por qué el cese o la variación es algo que nosotros como abogados ni siquiera deberíamos estar discutiendo jamás. Como decía don Julio, hay legislaciones más avanzadas que la de nosotros que sí tienen esas variables incrustadas en su proceso. Pero aquí nosotros tenemos algo que es tan simplista que la idea de la discusión genera un tipo de alergia. Número 1, eso se llama aritmética procesal. El juez, casi como si fuese en materia civil, lo que emite es una sentencia declarativa. Él verifica una situación que es, se pasó un día después del plazo máximo y lo manda para su casa. Eso es lo que debe ocurrir. Lo que está ocurriendo es que se ha tergiversado un poco la fórmula por la cual se apodera ese juez, hasta el punto tal que él está emitiendo fallos, estoy hablando de manera genérica, para mí que ni siquiera se le han pedido. ¿Por qué? Porque tú no hay un hilo conector entre el cese y la variación. Si no lo hay, tú tienes que cesar o declarar el cese de la prisión preventiva y luego entonces volver a solicitar una prisión preventiva y justificarla. Solo así tú pudieras a una persona que ya su prisión cumplió el tiempo suficiente, volver a meterlo en alguna de esas medidas de coerción. Yo te preguntaba por qué cualquiera de esas combinaciones. La verdad es que para mí es incluso un desacierto técnico enviarlo con una prisión domiciliaria, porque si yo fuera un imputado que después de durar X tiempo en prisión preventiva y me imponen una prisión domiciliaria, yo entre comillas estaría contento por el momento. ¿Por qué? Porque todo eso luego con un juez de ejecución de la pena se le calcula a su favor. Y un proceso como este, que es largo, porque es un proceso que probablemente va a ser de lo más largo que vamos a ver en la historia reciente hasta que eso cambie, es casi una garantía de que el imputado eventualmente tenga a su favor un cómputo ya un poco más cómodo. De prisión cumplida. Que pudiera eventualmente. No, de extinción por el vencimiento del plazo máximo del proceso. Okay. Entonces nosotros estamos jugando con dos cosas. Un proceso largo y tedioso con una persona que está siendo sobreabundada en la coerción, porque la coerción, decía el colega Valentín, tiene un principio básico que es evitar que esa persona se sustraiga del proceso. Luego de la modificación... Que se fugue, ¿no? Para que la gente lo entienda. Y luego de la modificación del año 2015, con la ley 1015, se crean variables subjetivas a veces de cómo impacta el proceso en sí. Testigos, partes, etcétera. De ahí es que más o menos se está agarrando la discusión últimamente. Sin embargo, a una persona que tú la mandas para su casa con prisión domiciliaria, se supone que no puede salir de su casa. Tenemos entonces un impedimento de salida, tenemos un grillete, tenemos medidas sobreabundantes y la combinación de las medidas de coerción debe ser costo eficiente no solamente para el Estado, sino para el imputado a la que están afectando. Ahora, ¿por qué una persona que es enviada, que está guardando prisión preventiva, ¿no? Un juez dice que debe irse a su casa, sea manteniendo la prisión? ¿Por qué en el momento en que el juez dicta esa sentencia o dicta esa decisión, pasan 4 y 5 días antes de que realmente vaya a su casa? Eso es lamentablemente muy normal y ya hay un trámite, yo diría que hasta burocrático. Bueno, pero puede pasarle algo. No, yo le voy a poner un ejemplo. El trámite entre la decisión de imponer un grillete y que el grillete esté en la pierna de la persona, a veces dura una semana. Hay que buscar fondos, hay que firmar contrato, hay que tener la disponibilidad. Bueno, tengo entendido que en el caso específico del ex procurador él tuvo que pagar el grillete. Sí, todos. Todos. Sí, porque igual tienen, bueno, yo no sé cómo está ahora mismo, pero antes era muy caro. $500 mensuales. Bajó. Lo arriendan, no lo compran, no lo puede comprar. Y alquilado. Pero esas son de las cosas que por eso ya hablábamos. Y primero hablaba de los actores. Y no cuando hacía la crítica al Ministerio Público o a los jueces, no la hago con el objetivo de echar lodo, sino de mejorar. Tenemos que tener un Ministerio Público mejor preparado y tenemos que evaluar las decisiones. Cuando usted dice que necesitamos un Ministerio Público mejor preparado, ¿significa que esto no están bien preparados? Mira, te puedo decir, y es una realidad, tú colocas a un defensor público, y lo he dicho, un defensor público, y quizás el 90% está sumamente preparado.
si tú agarras a los fiscales, no estoy hablando de lo de arriba, he tenido la oportunidad de tener amigos y amigos también que estudiaron con nosotros, que son brillantes y son fiscales. Y tengo amigas fiscales que son brillantes. Ahora, esos son los menos. Eso quizás son un 20, un 30%. Ahora, ¿qué pasó aquí? Y todo el mundo lo sabe, porque aquí no nos hagamos sueños. Cuando Hipólito salió, se hizo un trabajo en la Procuraduría que le hizo Virgilio Bello Rosa, excelente. Pero cuando entró Leonel Fernández, con un solo plumazo, todos los fiscales fueron cambiados. Y hay algunos que han entrado por concurso y hay algunos que vienen de la escuela del Ministerio Público que son buenos. Ahora, esa no es la regla, esa no es la generalidad. Y en un proceso tú necesitas tener, inclusive los fiscales barriales tienen que estar con todo lo que ven al día a día, deben estar reevaluados por lo menos anualmente y con unas vacaciones que tengan una distinción, porque lo que están es resolviendo problemas. Por eso yo digo que esto es muy profundo. Y como lo mencionaba nuestro amigo Julio, es algo que hay que analizarlo, hay que ponderarlo, porque aquí hay mucho tecnicismo. Esa es una parte sobre los actores. La otra parte es sobre la parte mediática. Y como estamos hablando de Jean Alain, recuerdo y que la vida a veces te toca. Y esto es un círculo redondo. Recuerdo que en un caso de Odebrecht se firmaron los allanamientos. Aquí tenemos que estar claros. Se contrató una compañía desde el mismo Estado, del mismo poder, para firmar los allanamientos. Los arrestos. Pero Esto no debe ser. yo tengo entendido que al procurador, al hoy ex procurador, se le paseó esposado En los cuatro pisos del en los Palacio de cuatro Justicia. pisos Yo no de sé, la Procuraduría. Mira, no es lo que andamos buscando, porque esto no se trata, Sí, claro. ni como Robert Pierre en la Revolución Francesa, nosotros no tratamos que al final tuvieron, como era muy elocuente y podía convencerlo, tuvieron que cortarle la lengua. Esto no se trata de la ley del talión, ojo por ojo, y después o diente por diente. Y después Napoleón se hizo cargo de todo el directorio. Exactamente, pero esto no se trata de ojo por ojo ni diente por diente. Esto se trata de que quienes están hoy tienen que verlo y verse en ese mismo espejo. Ahora, nosotros tenemos que sanear la justicia. Entonces, la pregunta que se desprende de eso que ustedes han dicho es que actuó inconscientemente o exageró su decisión. El juez no fue una sentencia en buen derecho, lo del juez de enviarlo a su casa con grillete y todo eso. Mira, yo voy a hablar sobre el tema, sobre el plazo máximo que mencionaba don Julio. Mire, la ley debe ser igual para todos y un juicio debe ser igual para todos. No para el que se llame Jean Alain, sino también para el que se llame Pedro o Juan. Debe ser. ¿Y qué ha pasado? Y ellos lo saben. Los plazos, y específicamente en nuestra amada provincia, la provincia de Santo Domingo, por un tema hasta de las condiciones, se estableció un principio que no viene inclusive del sistema jurídico dominicano, sino del sistema internacional, la Corte Interamericana de Derecho, donde habló que los plazos en esta materia, no solamente deben ser numéricos, sino que deben también obedecer a la razonabilidad del proceso. ¿Qué estamos hablando? Pero un caso complejo, el tribunal, 2000 y pico de pruebas. Perdón, el Tribunal Constitucional no declaró que las decisiones del Tribunal de Derechos Humanos Interamericano no son vinculantes en la República Dominicana. Sí, lo hizo hace tiempo. Entonces, ninguna decisión... Pero no. La Suprema Corte de Justicia, no esta, sino la anterior, también esgrimió una resolución en torno a esto, a la razonabilidad, porque también hay algo, la justicia tiene un costo y también tienen procesos, por ejemplo, que es lo que nosotros tenemos que mejorar. Ahora estamos mejorando que el tema de la mora judicial. Otro tema es la calidad y la justicia a tiempo, porque la justicia que no es dada a tiempo se convierte en injusticia. Antes, doctor, sobre el tema. Sobre el Tribunal Constitucional. No solamente eso, sino sobre sobre la decisión del juez que envió a su casa al ex Procurador General de la República. ¿Fue una medida correcta o no? No fue una decisión excesiva.
fui yo quien puso el tema Sí, hace claro. un momento. Considero que es desproporcionada. Bastaba con la combinación de dos de las medidas. Es decir, yo hubiese impuesto una fianza y impedimento de salida. O el localizador electrónico, que es un tanto invasivo para la privacidad, para la movilidad de la persona, molestoso también, pero es una medida de coerción prevista en el código. Pero 4 medidas, una fianza de 100 millones de pesos, creo que fue el monto, ¿no? 50 creo. Más las otras 3 fue... Y no podría ser revocada esa decisión. Sí, ¿Podría sí, legalmente? claro. Sí. Él ¿A tendría quién que- correspondería revocar esa decisión? ¿Al Tribunal Constitucional? No, No. Mire, ¿A don qué? Miguel. El Código Procesal Penal, plazo razonable contra el imputado, en afectación del imputado. Bueno, pues entonces la Constitución, si lo permite, se lleva de paro el principio de favorabilidad. Ahí entonces, ¿qué tendríamos? ¿Una antinomia desde el punto de vista constitucional? No, tendríamos un asunto ridículo desde el punto de vista procesal, un abuso. Porque tú no puedes decirme... ¿Y el derecho comparado para afectar al imputado? No. El derecho comparado, según la Constitución de la República, tú lo puedes usar en materia penal como una garantía de la preservación de los derechos humanos. Porque el principio de favorabilidad te dice a ti que tú tienes que interpretar la norma en favor de la persona que sea el titular del derecho, que haya sido pretendidamente conculcado, presuntamente conculcado. Entonces, no podrías tú aplicar esos plazos para afectar las garantías penales sustantivas de la persona imputada. Otra cosa. El Código Procesal Penal nos Ese es dice... aclara que es el artículo 74.2 de la Constitución. Brillante, Julio. Acompañado de la tutela judicial efectiva, el 69 de la Constitución. 68 y 69, así es. Ahora bien, el Código Procesal Penal le dice a usted, Te voy a decir ahorita. en el artículo 150, para el fin del plazo de la investigación, te iguala la prisión preventiva a la prisión domiciliaria. Ya, por el principio de favorabilidad, usted debe entender que son lo mismo. Y por vía de consecuencia, por una negación que hace el mismo Código Procesal Penal para la aplicación y combinación de medidas de coerción, que rige y dice que no se puede combinar la prisión preventiva con ninguna otra medida. Tú no podías combinar la prisión domiciliaria con ninguna otra medida. No lo podías Entonces, hacer. Eso es, en definitiva, escúcheme, está preso ilegalmente. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Él está preso abusivamente, que es diferente. Y arbitrariamente es la combinación de medidas que tiene. Muy arbitrariamente. Y obviamente el compadre decía, mi compadre querido y adorado decía, que esto no es el tiempo de Robespierre y que no es ojo por ojo. Jean Alain es el resultado de la persecución penal política y de la venganza. Esa es la pura verdad. Después podrán aparecer algunos asuntos, que maquillado, tendente a la consecución de un fin determinado, pero esa es la realidad. Y su prisión actual, la que padece, la que actualmente tienen una combinación desde el punto de vista constitucional inaceptable, por las razones ya que esgrimí, por esas razones que esgrimieron también Julio Curi y el doctor Álvarez Martínez, esa prisión que padece Jean Alain es exagerada y arbitraria. Mira, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal, con la Ley 1015 modificándole, trajo una figura jurídica novedosa al sistema, a lo que tiene que ver con la figura jurídica de las medidas de coerción, que es la posibilidad de variación de la medida de coerción para afectar al titular del derecho por un mal comportamiento del mismo. Es decir, es poder lograr a través de una solicitud fundada por el Ministerio Público que se agrave la situación en la que se encuentra la persona imputada del proceso. ¿Me entiende? Esa combinación que aplaude el mismo Ministerio Público es una desventaja grosera en contra del mismo Ministerio Público, porque este proceso, de conformidad con lo que establece el artículo 148 del Código Procesal Penal, va a pasar el lindero del plazo máximo que establece el Código Procesal Penal, que es de 4 años, para que se concluya el proceso penal. ¿Y saben qué? Que por ese exceso llevado a efecto por jueces en complicidad con el Ministerio Público, ellos no van a tener una excusa desde el punto de vista procesal para solicitar alargamiento del proceso. Y digo lo siguiente, robo esta frase. La Biblia, con todos los linajes
que recoge se escribió en 1764 páginas. Y aquí hay 12.000 páginas para 2 años de presunta comisión de ilícitos. Hasta en eso nosotros estamos siendo exacerbados. El Ministerio Público lo único que demuestra con eso es la incapacidad que tiene, primero, para ser breve, y segundo, para concatenar las ideas que puedan subsumir en un tipo penal y la posible concreción de una sindicación que acarree una punición sucesiva. Mire, Bien, hemos estado hablando con 4 distinguidos abogados dominicanos sobre el concepto de la prisión, sea domiciliaria o sea preventiva. Yo tengo una pregunta que creo que aflora en los labios de muchos dominicanos, incluso personas que no tienen una mínima idea de lo que es el derecho. La gente alentó muchas expectativas con relación a que la lucha que se lleva a cabo contra la corrupción administrativa iba a mejorar la calidad de la justicia. ¿Se ha logrado ese objetivo en estos casos de lucha contra la corrupción o no? Doctor Curi. No, Francisco. Mire, yo pienso que la justicia está teniendo un gran empujón legislativo de manera general, pero que no tiene nada que ver con la lucha, entre comillas, contra la corrupción administrativa. Porque los precedentes que estamos viendo en esos casos grandes afectan, y ahí le robo la idea a Alexis, de cómo eso afecta a los pequeños de a pie. Es decir, si un juez, frente a toda la Cámara y frente al país, dice, por ejemplo, que la pared es roja, eso tiene un impacto dentro del día a día de nosotros los abogados que estamos en la calle. Porque esos casos no son todos los casos, son casos atípicos, excepcionales, poco usuales, que probablemente no se vuelvan a ver así en mucho tiempo. Sin embargo, el impacto que eso tiene dentro del organigrama jurídico, esa forma de seducir el razonamiento jurisdiccional en base a que esto es lo que está ahora mismo calando en la sociedad, tiene un problema que para mí es una depresión generalizada de la justicia. Cuando nosotros vamos a Ciudad Nueva, sin cámaras, a esperar un rol y a esperar a las 11 de la mañana, sin pena ni gloria, nos encontramos con jueces que pueden estar sugestionados porque esa sea la política actual dentro del Poder Judicial. Por eso, respondiendo a su pregunta ya de manera muy puntual, la lucha contra la corrupción, entre comillas y en itálica, lamentablemente pudiera, si sigue de esa forma, para mí, chocando con el proceso, terminar deprimiendo la administración de justicia en el día a día, que es lo que importa. Entonces sería un retroceso eso, ¿no? Pudiera ser considerado un retroceso porque, volvemos a lo mismo, el tema del cese para mí es apasionante. Lo que dice el código no me lo tienen que preguntar a mí ni a un juez, lo dice el código. Y el código dice que son 5 días, estoy poniendo un ejemplo tonto. Al 6º día ya tú te tienes que ir para tu casa. Cualquier otra cosa que suceda es una creación subjetiva dentro de un marco normativo que no lo aguanta. Nosotros aquí tenemos una mala práctica de la dogmática penal normativa, que tratamos a veces de crear como si fuéramos alquimistas donde no hay. Y cuando eso sucede, eso a veces deprime la administración de justicia. Y yo uso deprime porque me gusta verlo desde el punto de vista procesal, pero también personal. Aquí hay mucha gente llorando decisiones de libertad, por ejemplo, porque creen que ya se perdió el caso y que todo fue en vano. Incluso el Ministerio Público, que hacen lo que pueden con una cantidad de recursos ínfima, o sea, yo no sé cómo lo hacen, la instrumentalización de los expedientes, bien o mal, también tiene una carga social, la sociedad los juzga por lo que debió suceder de manera procesal, de manera incluso tarde, porque ninguno de estos casos ha sucedido cuando debió suceder. Y por eso yo creo que al final del día la justicia está siendo deprimida de manera sistémica por las expectativas irreales y a veces ilegales que se le crea a la sociedad, pero lo que estamos viendo es un retroceso procesal, no en esos casos, sino en el día a día, que es lo que realmente se transmite a la sociedad después. Pero creo que ha sido, mirando el vaso medio lleno, primero hablar sobre lo que mencionaba mi querido compadre Valentín Medrano, es que en los derechos fundamentales que están en la Constitución, de su artículo 37 al 74, si nosotros lo analizamos en todo su contexto, vemos que hay colisiones de derechos fundamentales. Inclusive, uno de los doctrinólogos más grandes que tenemos, Robert Alessi, lo menciona en su famosa teoría del peso. Es decir, hay colisiones a veces entre derechos fundamentales,
hay colisiones a veces entre principios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar? ¿Y qué es lo que busca la justicia? Lo decía al principio, es dar a cada quien lo que se merece. Y hay un refrán viejo, y voy a irme ya a lo llano, que dice que cuando el río suena es porque agua trae. Entonces algo trae y viene hacia acá. Entonces, en el caso, la justicia debe ser igual para todos, debe ser igual para un Tarayán Alain, que fue procurador, debe ser igual para una persona de a pie, y es lo que andamos buscando y necesitamos. Programas como esto, Miguel, es bueno que sigamos haciéndolo para educar, y el artículo, es verdad que las medidas lo que busca primero, identificar, el proceso no ha concluido. Esto lo que busca es asegurar que el imputado no se sustraiga del proceso y se mantenga para que pueda conocer el proceso. Pero esto debe ser igual para todos. Y probablemente, lo que decía, mencionamos mucho el Código Procesal Penal, es un código garantista. Con un código penal, y cuando tengamos, esta vez, hemos tenido un presidente que, por don Luis Abinader, que ha hecho una posición, él, personal, de lucha hasta con la corrupción. Cosa que no se había hecho. Ya vimos cómo Pagán devolvió 100 millones de pesos a la arca del Estado. Son cosas que nosotros comenzamos a verlas y nos preguntamos si atrás se habían dado. No se habían dado. Ahora se están dando. Nunca se había tenido, y esto sin el Código Penal. Si aprobamos el nuevo Código Penal, puedo decirle a ustedes que el capítulo que va a venir en contra de la corrupción va a marcar un antes y un después. Ningún funcionario público se atreverá a osar, tocar, porque cada vez que un funcionario comete acto de corrupción, está acabando con más construcción, de no podamos construir escuelas, no podamos construir vivienda, no podamos ayudar a que este país siga desarrollándose. Y eso es lo que busca este país. Estos abogados que han trabajado, que han luchado de su oficina, ¿qué es lo que busca? Que el país se desarrolle. Inmediatamente se desarrolla el país, nosotros seguimos desarrollando. Doctor Curi. Bueno, yo diría, para terminar, Miguel, que favorecería modificaciones al Código Procesal Penal para, por ejemplo, ya que se abusa diariamente, nosotros lo advertimos en estos casos porque son mediáticos, de las medidas de coerción. Yo reglara las circunstancias en virtud de las cuales un juez puede imponer medidas de coerción. Reglarlas es restringir el margen de apreciación, que es ahora muy subjetivo, muy discrecional, y ya eso sería tema del Código Penal. Hay que incluir la figura de la prevaricación judicial, configurarla bien, de suerte que cuando un juez, por mero capricho, por arbitrariedad, dicte decisiones que no se justifiquen en ninguno de los métodos de interpretación, o que sea a todas luces irrazonable, o que imponga, que es el caso que nos convoca, medidas de coerción sin que sean en absoluto necesarias, que es el caso. En ningún momento yo creo que fue necesaria que a Jean Alain le pusieran medidas, pero no solamente a él, a ninguno de los demás. Medidas no, digamos prisión preventiva. Y pudiera llegar más lejos y decir que medidas de coerción. Ellos, ahora, para terminar ya, Miguel, no en el caso solo del ex procurador, sino también de los demás encartados en estos procesos sonoros, porque ninguno ni representa en verdad peligro de fuga, ni van a obstruir porque no tienen forma de hacerlo la investigación. Esos son discursos del Ministerio Público para vengar resentimientos y por muchas otras razones. Yo sé que el tiempo apremia, que ha traído consigo que esta gente se haya visto... Y en el caso de que esa reforma se logre, ¿quién juzgaría a un juez por exceso? Otro juez. Otro juez, sí. De mayor grado. De mayor grado. Es el inmediatamente superior. A un juez de primer grado, el de corte. A un juez de paz, el de primer grado. ¿Y la acusación a quién le correspondería? ¿A quién? Al Ministerio Público, como siempre. Pero también tendrían que incluir una figura jurídica que se llame prevaricación por falsa acusación. Imagínate. Que se le haga al Ministerio Público. Imagínese, Valentín, y los demás, que el artículo 241, número 2, estableciese, una vez tocado a su fin, es decir, una vez cumplidos los 12 meses de prisión preventiva, se debe ordenar el cese de la prisión liso y llano, so pena o bajo pena de que el juez que decida lo contrario incurre en prevaricación judicial.
hoy no hubiese ninguno de los encartados en casos de corrupción que no estuviese en sus casas sin ningún tipo de medida. Recientemente se publicó que había en el país 16.000 presos preventivos. No, eso es una locura. Bueno, hay por lo menos cuánto, no sé cuál es la cantidad de jueces culpables de eso, porque de eso son culpables los jueces, porque los que dictan medidas de coerción de prisión preventiva son los jueces, indefectiblemente que los fiscales son que la piden. Pero la responsabilidad mayor recae sobre el juez. Y obviamente con la responsabilidad del juez debo decir que ahí a veces tenemos posiciones discordantes, Julio y yo, que a veces yo tiendo a tirarle la toalla en el sentido de entender que ese populismo penal mueve a afectación y que no es fácil tú verte en la picota pública porque diste una decisión y que no haya nadie, ni siquiera desde el punto de vista sistémico, que salga a dar la cara por ti, a defenderte, como pasaba con José Veroiza, que decía, déjenme a mi juez tranquilo, pero lo meten en una olla de grillo y los afectan. Yo quiero salvar al final algo que dijo el doctor Álvarez Martínez, que tiene que ver con estos casos sonoros y la forma en que permean los demás procesos, que influyen, que afectan los demás procesos. No siempre de manera negativa, porque yo recuerdo que las medidas anticipadas del Código Procesal Penal que se pusieron en efecto para potenciar las garantías penales sustantivas de las personas imputadas en el caso de Brecht, sirvieron para que muchas personas también afectadas en otros procesos pudieran acudir a esa solución jurídica. Entonces, estos casos, cuando se le da el remedio procesal adecuado, sirve porque para por lo menos usted tener un elemento que esgrimir a favor de la persona que usted representa desde el punto de vista imputacional, que es lo mismo que decir a favor de la garantía penal sustantiva, a favor del derecho. Porque la gente cree que uno defiende este tipo de procesos porque uno está a favor de la corrupción. Y yo quiero recordarle a mi compadre que el expresidente último de su partido, ex último presidente, fue sometido a un proceso penal y se le pidió prisión preventiva y se le dio prisión preventiva y se le varió y fue en libertad a su proceso siendo inocente, una inocencia que le reconoció el tribunal ulteriormente. Entonces, para personas como esa, que son no solamente presuntos inocentes porque lo dice la Constitución de la República, sino porque los elementos probatorios, como es el caso de Jean Alain, van a determinar que es un inocente real, es bueno que no esté... prueba. ¿Con qué prueba? A propósito de pruebas. Usted mencionó a propósito de pruebas, y algo que dijo Julio, 12.000 páginas, eso no son 12.000 pruebas, eso son presunciones, como dijo la misma procuradora en su epístola. A propósito de lo dicho por Julio, pero Jean Alain debería estar suelto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por lo mismo que usted dijo. Cano estuvo suelto y lo apresaron ¿dónde? En España. Por lo mismo que usted dijo, por la policía Interpol. Entonces, no hay ningún lugar del mundo, como usted dijo, por su cara conocida, por lo que sea, donde él se puede esconder. Pero aparte de eso, mi compadre, yo no lo voy a rebatir lo que usted dijo de su presidente, porque es su compadre y usted es mi compadre. Entonces, el compadre del compadre, yo no lo voy a afectar. Pero diciendo de lo es un juego de palabras. Sí, diciendo de lo por usted dicho. Aquí lo que hay es una persecución penal política. Y se lo demuestro. Nos queda un minuto y medio. Pero se lo demuestro fácilmente. Nos queda un minuto y medio, caballero. Se lo demuestro fácilmente, compadre. No creo y se lo puedo también Bueno, establecer. también vamos a hacer otro programa de persecución penal y corrupción, política o no. Sí, podemos hacerlo. Vamos a hacerlo. Nos comprometemos, yo me comprometo No, usted no puede venir, compadre. Bien, caballero, muy agradecido por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Si hubo algún inconveniente, le pido excusa, ¿no? Pero a todos los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Los esperamos para un próximo programa. Este es el fin del debate de la semana.